Muy buenas noches. Soy Gerardo Gloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Como todas las noches, martes y jueves, tenemos el privilegio para nosotros y por lo tanto de brindárselos también a ustedes, de tener a personajes que se distinguen finalmente por un conocimiento expreso, un conocimiento que va a permitir en esta conversación lograr que tanto ustedes como nosotros podamos llenarnos de un conocimiento quizá diferente, un conocimiento que quizá podamos compartir o quizá también estemos en desacuerdo con él, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo porque estén con nosotros los mejores en la temática que referimos noche tras noche en este programa En Voz Alta. En esta ocasión tengo el privilegio, y digo, acentúo el término privilegio, de estar acompañado con un gran amigo, un excelente amigo. Es don Juan Manuel Sobrino, a quien yo le reconozco toda su capacidad como intelectual, como hombre sensible, como un hombre de la comunicación. Y bajo ese contexto también, en esta noche, en este día, mejor dicho, emblemático, y en esta noche de este día tan significativo que es el 2 de octubre, me he permitido rogarle que no habláramos de un libro que él ya tiene verdaderamente en un exitoso espacio. También le he solicitado que pudiéramos charlar en otra ocasión al respecto. Él gratamente aceptó. Y bueno, hoy tengo el orgullo de decirles, estamos con Juan Manuel Sobrino. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Gerardo. Gracias por esa presentación y tus palabras. ¿Sí? Sobre todo, me honra mucho que me hayas elegido para que el día de hoy, que es justamente una fecha memorable, el 2 de octubre, me hayas elegido para que yo venga a platicarles al respecto, ¿no? Gracias. Siempre estoy atento a lo que escribes, muchas veces no a lo que a través de tu programa de radio refieres porque no estoy en la sintonía, pero sí en el entorno de lo que escribes. Y recientemente has escrito sobre el movimiento del 68. Quisiera referirle a nuestros invitados de qué se trató tu escrito. Sí, cómo no. Bien, pues justamente como venía este fatídico 50 aniversario, era menester que si somos comunicadores no pudiéramos dejar pasar por alto lo que nos sucedió. Yo estuve presente, sí, pero además digo no sucedió porque le sucedió a todo el país. Ya lo decía Claudia Sheinbaum en función de que somos una generación que creció con ese dolor. Y lo dice bien, porque aun cuando jóvenes millennials que en la actualidad no vivieron esa época, sino han sabido de ella a través de las universidades, a través de los amigos, de los familiares, era importante hacerles saber cuáles fueron los motivos reales de que se haya dado ese conflicto y que haya terminado tan trágicamente. En base a eso es que me permití escribir algún texto para los medios que yo participo y del cual agradezco también la invitación para ello. Hace algunos años me permití escribir, inclusive luego del libro de Elena Poniatowska, de La Noche de Tlatelolco, yo escribí con un título, Tlatelolco de Noche. Era muy parecido. Y me choqué un poco porque dije, no, pues bueno, se van a confundir o van a pensar que el motivo de este libro es competir con Elena. Y no, por supuesto. Pero bueno, ya no cambié el título, se quedó un poco en ciernes, hemos seguido de alguna manera alimentándolo a fin de tener mayores elementos del porqué de esa situación. Fíjate, estimado Gerardo, que en esa fecha yo estaba estudiando secundaria, tercero de secundaria. Caray. Y además estaba tomando un curso de ingeniería electrónica por las tardes. Y nos íbamos a jugar saliendo de los estudios de la electrónica,
nos íbamos a jugar ahí a la Plaza de la Ciudadela. Éramos puros jóvenes, se reunía la vocacional, se reunía los institutos que estábamos por ahí, y la Isaac Ochoa Terena, que era una preparatoria. Y de alguna manera ya éramos preparatorianos, ¿no? Y nos íbamos a jugar. ¿Estudias en la secundaria? En la secundaria, estaba saliendo. Entonces nos íbamos a jugar allá a la Ciudadela, pues unos jugaban fútbol, otros jugaban tochito, ¿no? Lo que es el fútbol americano, pero más light, ¿no? Y estábamos ahí esperando la reta, porque ya cuando llegamos ya estaban jugando ahí la Isaac Ochoa Terena con la vocacional, el Politécnico que estaba ahí a un lado. Está. Bueno, pues una patada de un muchacho a otro muchacho se desencadenó en una batalla campal. Uh-huh. Nosotros sentados ahí en cuclillas en el suelo esperando la reta, y empezamos a ver esa batalla campal. Uh-huh. Y a un lado está una oficina de la Secretaría de Gobernación. Entonces se dejan venir los policías. Al parecer iba a ser para disuadir la batalla campal, pero no, llegaron a golpear a diestra y siniestra a quien se moviera, ¿no? Presenciamos esa situación, pero ellos vieron que nosotros estábamos de alguna manera ajenos a esa situación porque estábamos observando el partido. Se dice que eran granaderos. ¿Tú Sí. me dices que no eran granaderos? No en ese momento. En ese momento Porque eran... se dice, quienes participaron en ese espacio, que eran granaderos quienes dieron la represión a estos jóvenes. Es correcto lo que dices, pero en ese momento, en el momento exacto de la pelea entre estudiantes, los que salieron fueron los policías que estaban en la oficina esta de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Los enviaron luego a disuadir la pelea, pero llegaron con toletes a golpear, ¿verdad? A uno lo hirieron de gravedad. Qué raro, ¿sí? porque en ese momento recuerda que la policía de Gobernación no eran más bien agentes encubiertos. Los de Gobernación siempre estuvieron de civiles y nunca utilizaron toletes, sino que utilizaban armas, pero no toletes. Fíjate que yo creo que la situación fue porque estaba muy en efervescencia muchos conflictos que se estaban viniendo a dar desde el inicio de los 60. Bueno, si me lo permites, desde 1958, con el movimiento ferrocarrilero de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, Sin duda. en la que les habían otorgado, el presidente les había otorgado un aumento salarial, pero ellos querían un poco más de democracia. Y al ir por esa democracia, además viniendo de dos personajes muy importantes en la política, llamémosla así, comunista de México, la otra cara de la moneda, todas las oficinas de gobierno estaban cuidadas por policías, amén de los que bien citas que había de civiles, ¿verdad?, que estaban un poco más resguardando, digamos, las zonas o las oficinas más importantes. Pero afuera, enfrente inclusive de Televisa, sobre Río de la Loza, estaban muchos policías, pero no eran granaderos todavía, ¿no? Y sí, llegaron con toletes, no el tolete actual, sino el anterior, que era más pequeño. La macana, correcto. Entonces, pero llegaron a dar en la cabeza luego y sin preguntar, ¿no? Pero hieren de gravedad a uno de los jóvenes de la vocacional. Y entonces, luego de ahí, al día siguiente, viene una marcha, viene una protesta a la misma oficina de gobierno de ahí, y entonces sí, mandan traer granaderos. Recordemos que ya en ese momento, el que ocupaba como titular ejecutivo ya era Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Así es. Que si hablemos de Díaz Ordaz, pues bueno, tiene unas características pues muy especiales para poder soportar ese tipo de situaciones. Fíjate que el mismo Enrique Krause citaba que una persona, presidente, que le hablaba de usted a sus padres, es para ubicar además el control de esa época, ¿no?
le hablaba de usted a sus padres, que en lugar de darle un beso en la mejilla y un abrazo, le besaba la mano, ¿no? Lo cita Enrique Krause. No, pues eso todavía me tocó a mí, tú eres muy joven en ese contexto. No, pero muchas veces. Pero eso, es decir, en la provincia, en Oaxaca, inclusive, debo decirte que cuando yo llego a la Ciudad de México, ya siendo estudiante, si uno iba a Xochimilco, a Milpalta, en fin, etcétera, todavía podías encontrar a gente con vestimenta blanca, es decir, calzón de blanco, calzón de manta, sí. Manta y su camisa de manta, sí. En donde los jóvenes de esa época se inclinaban a besarle la mano al padre, pero no era más que un respeto, una serie de valores impresionantemente bien asentados. Que venían justamente de los años 20, 30. De toda la vida. Recuerda que esto es desde los aztecas. Esta era la forma de reverenciar a los ancianos. No es de la colonia, es de los aztecas. Yo digo que lo cita Enrique Krause por ubicar justamente lo que dices, ¿verdad? De dónde venía este personaje de Díaz Ordaz, ¿no? ¿Por qué? Porque además en los 60s, bueno, pues hay una apertura internacional a la juventud, ¿verdad? Hay rebeliones en Francia, Italia, Grecia, España, convirtiéndose poco a poco en socialistas cada uno de estos países. Latinoamérica empieza a tomar esos ejemplos, la Latinoamérica de Martí, ¿no? O sea, empieza a tomar esos ejemplos. Ya se habían dado muchos conflictos en México, sobre todo en Puebla, ¿no? Con los hermanos Rayón, etcétera, ¿no? Entonces, venía ese cambio. Hagamos rápidamente un paréntesis. Se ha dicho que durante el siglo XX se han hecho los cambios y los conocimientos más grandes que se hayan dado en toda la humanidad, en todo el resto de la humanidad. Sin duda, yo coincido contigo. Nada más quisiera para que puntualizáramos en torno a nuestro teleauditorio. ¿Tú consideras que, por lo que me estás refiriendo, este movimiento, a diferencia de los movimientos de Europa, fundamentalmente, el movimiento del 68 no tuvo un contexto ideológico ni político, sino fue un contexto evidentemente de carácter estudiantil, de riña? Sí, surge justamente por eso. Pero no raíz. No tiene un contexto ideológico, a eso me refiero. En ese momento no. ¿Dónde lo tiene? Se viene una vez que la represión se hace mayúscula, ¿verdad? La represión se hace mayúscula y entonces los estudiantes de la universidad, y yo sé que tú lo recuerdas muy bien porque estabas muy cerca de ello en el 68 en la UNAM, empiezan a tomar bandera. En ese momento yo estaba estudiando ya mi segunda carrera, que es historia. Fíjate, ¿no? Yo lo sé y por eso lo refiero. Los jóvenes de la universidad empiezan a tomar bandera. Y sí, es cierto, empieza la influencia fuerte del socialismo. Pero yo refería a lo de Díaz Ordaz para ubicar cómo era su pensar, cuál era su sino, sus características familiares, sociales, políticas, por qué actuaba así. Hombre, el libro de... ¿es Boiler Jefferson? Creo es. Morley Jefferson, que se titula Nuestro hombre en México. Se refiere que Díaz Ordaz era colaborador de la CIA. Digo, ¿no? Y todo lo que hizo fue por intereses que tenía personales y políticos con Estados Unidos. Y eso lo llega a saber todo mundo, sobre todo Barros Sierra, que en ese momento era el rector de la universidad, y le da el apoyo moral, por lo menos, a los estudiantes, ¿verdad? Porque dicen, bueno, ok, surge de un acto, pues, digamos, insigne, ¿no? En un momento dado se convierte, pero la represión es otra. Ya como gobernador de Puebla, el propio Díaz Ordaz había provocado mucha represión. Había dejado en el puesto en Puebla a Nava Castillo, que lo refiero en mis notas, ¿no? ¿Cuál consideras tú, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para que se entienda mejor, cuál consideras tú que debe ser el papel del Estado? Recordemos que en este momento nosotros estamos criticando a los actuales gobiernos de que no toman
lo que tienen que hacer, la función del Estado, ¿sí? A una reacción es la reacción, ¿sí? Y en ese momento el Estado ha perdido su presencia. ¿Y el Estado está para qué? Para dar seguridad, certidumbre. Bien, adelante. Gracias, mira, tengo que tocar el tema, por ejemplo, del capitalismo, el imperialismo y el comunismo, que son totalitarios. ¿Qué se buscaba entonces? Una democracia, el que no fuera tanto sometimiento sobre no solo sobre los estudiantes, sino por la población en general. Todos los estados estaban teniendo conflictos muy fuertes. Te citaba Guerrero, por ejemplo, ¿no? Donde surge la Liga 23 de septiembre con Lucio Cabañas y Gerardo Vázquez Rojas, que surge de toda la problemática que el entonces gobernador de Guerrero, Caballero Aburto, ¿verdad? Pues le quitaba las tierras a los campesinos, hacía desapariciones, ¿sí? Había un exceso de poder, ¿no? Había exceso de poder, sí, en Puebla. Había un autoritarismo, ¿no? Total y absoluto. Y además, de alguna manera, aceptado por el presidente Díaz Ordaz. Sí. Yo te quisiera preguntar un poco también para hacer rememoranza de lo que, y que dejar muy clara esta magnífica presencia tuya. ¿Recuerdas por qué nosotros, como país, sin tener ningún conflicto con Alemania, enviamos al famoso Escuadrón 201? Sí, bueno, te recuerdo que yo era un pequeño adolescente. No, pero yo me refiero a porque eres un hombre letrado, instruido, docto, en muchas funciones, y por lo tanto, por eso te pregunto. Sí, gracias. Mira, tendría que ubicar, y te ruego que me lo hagas saber, quién era el presidente en ese momento cuando Lázaro Cárdenas. Cuando manda el Escuadrón 201. Lázaro Cárdenas. Muy bien, muchas gracias. Porque ahí ubico la política de cada presidente, ¿no? Como lo hemos hecho con Ruiz Cortines, con Ávila. Y te lo refiero por lo siguiente, pero quisiera ir inclusive un poco más atrás. ¿Recuerdas los famosos? Claro, ni tú ni yo estuvimos en ese contexto, pero sí hemos leído acerca de eso y tenemos ahora documentalmente la oportunidad de conocer más en torno a ello. ¿Recuerdas a los famosos tratados de Obregón-Bucareli? Uy, sí. Me gustaría saber por qué los refieres. Bien. Para poder llevar respuesta a ellos. Precisamente para llevar al movimiento del 68. Ajá. Por eso los estoy refiriendo. Sí. Uh-huh. Por eso voy a este antecedente. Uh-huh. Y rápidamente, para no robarte más tiempo, porque tú eres el que tiene que decirnos, ilustrarnos. En 1923, ¿sí? Álvaro Obregón, con el propósito de reelegirse, tener la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos lo apoye, crea los famosos tratados de Obregón, que nos impiden hasta hoy, inclusive hasta esta fecha, en donde ufanamente decimos, se firmó de nueva cuenta el Tratado de Libre Comercio. Nosotros, desde esa fecha a la actual, no podemos fabricar nada que sea maquinaria pesada. Nosotros somos, por eso, tan solo, es decir, tenemos las mejores plantas ensambladoras, pero no podemos crear un motor, no podemos crear nada de maquinaria pesada, porque los tratados de Obregón y Bucareli no nos los permiten. Continuamos tristemente siendo maquiladores. Es correcto. Bien. La respuesta la has dado tú mismo. No, pero quisiera rápidamente comentarte lo siguiente. ¿Por qué cuando Lázaro Cárdenas hace la expropiación petrolera, marzo del 38, de la industria petrolera, ¿sí? Entonces ya se iniciaba, ya estaba la Segunda Guerra Mundial, a punto de ingresar Estados Unidos al contexto. Recordemos mucho cómo los alemanes pretendían que México fuera un espacio óptimo para poder llegar a Estados Unidos. Es correcto. Bien. Entonces, y Rusia también lo sí, pretendía. Así es, pero fundamentalmente quien tenía el poder en ese momento era Alemania. Bueno, pero independientemente de esto, recordemos que hace la expropiación de la industria petrolera, pero lo presiona Estados Unidos decir, muy bien,
estoy de acuerdo, me pagas a la gente, pero necesito dos cosas tuyas. Que me permitas a través de tu territorio nacional crear la famosa carretera panamericana. ¿Para qué? Para que yo pueda establecer bases aéreas, si ya las necesito, en tu territorio. ¿Sí? Por eso es de que se construye la famosa carretera panamericana. Recuerda que inclusive quisieron dividir México por el istmo de Tehuantepec. Lo siguen queriendo. Bueno, pero y acabaron en Panamá. Bueno, pero rápidamente quisiera decir en el entorno de lo que tú dices de Díaz Ordaz, porque sí aquí quiero que quisiera que quedara muy preciso lo siguiente. Nosotros teníamos en 1968 en la puerta los famosos, ¿cómo se llama? Juegos Olímpicos. Sí, 19novenos. En 1968 ya los famosos tratados de Bucareli estaban feneciendo. Y en 1968 un presidente firme se opone a Estados Unidos y es Díaz Ordaz. Y les dice, ¿saben qué? No lo firmó. Y es la CIA quien le crea el movimiento del 68 a Díaz Ordaz. ¿Con qué objetivo? Precisamente con el propósito de que si no lo firmaba, tenía a unos cuantos días ya la inauguración de los Juegos Internacionales Olímpicos. Y si bien es cierto que, y recordemos, está ahora en los documentos desclasificados, que Taylor mejor dicho, el hombre que duró muchísimos años, justamente le toca el movimiento que es el que induce el movimiento del 68 aquí en México, es al año siguiente premiado con la más alta representatividad que le da la CIA, le otorga a uno de sus miembros por haber creado el movimiento del 68 en México. Esa es la razón real del movimiento del 68. Esa es la razón política real del movimiento del 68. Sí, sí. Que el movimiento del 68 logra, y esto también es una maravillosa oportunidad de que inclusive los estudiantes marcaran un parteaguas para que hubiera una mayor democratización. Eso es lo sorprendente de que en esa gran frescura, sensibilidad de no saber que estaban siendo utilizados y de querer tener la oportunidad de configurar un México diferente, ¿sí? Participaban en este movimiento. Tengo que interrumpir. A ver, dime. Porque en esa época, en el 68, dentro de las universidades, se hablaba mucho de Marx, de Engels, así es, etcétera. Entonces había la gente que estaba más politizada que ahora, hoy. así es. Y los jóvenes les bullía más la sangre, los bullía más la sangre. Así es. Hoy, tristemente, vemos a los millennials con amargura, lo vemos, tú que yo, y yo sí sabíamos de esas luchas. Hijos millennials. Así es, ¿no? de esa, qué bueno que lo mencionaste, ¿eh? Te felicito, me congratule y gracias por hacerlo. Pero sí teníamos otro concepto de un México. Totalmente. De un México que era nuestro. Totalmente, ¿no? Y lo queríamos hacer y recuperar, ¿verdad? Para que fuera del pueblo y no del gobierno, ¿verdad? Que hayan sido, como dijiste, utilizados, sí, pero no solamente por Estados Unidos, porque los que sabían que estaba ahí don Eberto Castillo, ¿verdad? Que estaba ahí el mismo Vallejo, Valentín Campa. Sí, mucho se ha hablado del Partido Comunista que intervino en ese momento, sí. Y que la embajada rusa era el instrumento de donde se salían sus agentes, en fin, etcétera, para esto. Sí. Pero la situación, que yo no te digo que no, que hayan participado, pero la situación es que también se aprovecharon en ese momento. Recuerda que ya estábamos en plena Guerra Fría. Sí, es correcto. Sí, y entonces se aprovechaban unos de otros. Y la guerra sucia del gobierno ya existía. Así es, ¿no? Con los agentes federales, sí. Con la policía de la Fiscalía Secreta, con el Batallón Olimpia,
Sí, de- aunque este Batallón Olimpia recuerda que también hay una película impresionante que es 1968 y que tú la debes conocer, que es La Conspiración Americana, en donde es un documental muy bien hecho de quienes participaron en él y que se ve que precisamente no es es decir, inclusive un soldado está en ese momento no había video sino grabado, como un soldado se avienta sobre un joven para cubrirlo de las balas. ¿no? Exactamente, Sí, ¿no? sí. Entonces, lo que desafortunadamente en la percepción, ¿sí? Es de que Se avienta sobre un niño. sobre un niño para cubrirlo, ¿no? Entonces, en la percepción, los norteamericanos nos hacen creer que fueron nuestros soldados los que habían agredido a nuestro pueblo. ¿Cuándo fue? Cuando fueron ellos mismos los que estaban. El Batallón Olimpia, sí. que eran del Estado Mayor Presidencial, que son los que abren fuego contra los soldados, habiendo apostados inclusive francotiradores, ¿verdad? Que no iban contra los estudiantes. Así es, así es. Recordemos algo muy importante y que el general Marcelino García Barragán, ¿sí? Que era el secretario de la Defensa Nacional. El secretario de la Defensa Nacional, lo visita el embajador norteamericano para decirle de que estaba listo todo para que él asumiera la presidencia de la República, o sea, diera el golpe de Estado. ¿sí? Sí. Entonces, Marcelino García Barragán lo toma de las solapas, lo estruja y lo avienta. Los zarandea y le dice una serie de situaciones. Sí, sí. Más así el es. Carácter de García Barragán. Así es, ¿no? Ajá. Y entonces se va a ver al presidente Díaz Ordaz y le refiere esto. Díaz Ordaz, sabiendo que lo había ido a ver el embajador norteamericano, pero no sabía de la reacción de García Barragán, Díaz Ordaz, y lo refiere finalmente García Barragán. Sí, porque él sacó también documentos. Así es. Siente que Díaz Ordaz lo está esperando con una pistola atrás, ¿sí? Para que en última instancia, al decirle, oiga, venimos a tomarlo, pues o él disparaba o se disparaba, en fin, etcétera. No, como etcétera. verás, el conflicto era muy fuerte. Así es, ¿no? Ahora, quiero dejar claro que la intervención, llamémosla socialista, porque comunista suena muy, muy fuerte, ¿no? Como imperialista, ¿no? La intervención socialista la hacen los que saben, los que estudian en ese momento y que son profesores de las universidades y que ellos se dan cuenta de cuáles son los verdaderos motivos de Estados Unidos con México, ¿verdad? Y por eso es que apoyan la lucha. El mismo rector de la universidad, Javier Barros Sierra, da un discurso. Claro, pero recordemos que ese discurso... Seguramente estuviste presente. Sí, en ese pero discurso. recordemos que ese discurso, sí, porque yo estaba ahí, recordemos que ese discurso también lo da en razón desafortunada del bazucazo que fue 2 días antes. La puerta de la prepa 1. ¿no? Entonces, bajo ese contexto, porque se decía, y aquí tienes toda la razón, que agentes ¿cómo se llama? Soviéticos estaban asusando a los estudiantes, en fin, etcétera, etcétera. Mira, yo tengo mi versión y yo sé que ese fue el pretexto. No digo que al 100%, pero sí al 80% fue el pretexto de las acciones que toma Díaz Ordaz en contra de su propio país. No, yo no lo quisiera. Yo no lo quisiera referir así, ¿eh? Yo no lo quisiera referir así por todo lo que te he explicado. Yo considero que Díaz Ordaz es el hombre valiente que por no querer firmar de nueva cuenta los tratados de Bucareli lo es. ¿Por qué tenemos a Fox en el 2000? ¿Por los 70 años del PRI? No, sino porque se vencían de nueva cuenta los famosos tratados de Obregón. ¿Y a quién ponerle de mejor manera a Estados Unidos? Pues a su gerente de la Coca-Cola. ¿Sí? ¿Por qué crees que en este instante, todavía en el 2018, no podemos construir nada? Sí. Eso es, mi querido. Correcto. Sí, y menos con los gobiernos que nos han desafortunadamente, ¿no? Que ya se van y que ya se fueron. Así es. ¿Verdad? Porque qué bueno que viene un cambio. No quiero decir transformación, porque luego se malentiende, pero sí,
La idea es que haya una transformación como la que se pretendió en 1968. Luego viene Echeverría con la batalla del 71, con los estudiantes otra vez. Él le da libertad a los líderes estudiantiles, haciéndoles creer que el pasado allá quedó. Cuando Díaz Ordaz dice que quien ordenó la matanza fue Luis Echeverría. Eso se dice. Que porque él estaba fuera del país. Y No que estaba fuera del país, estaba en San Luis Potosí. Es lo que él mismo refiere. Díaz Ordaz dice, estaba yo en San Luis Potosí. No, recordemos que Díaz Ordaz casi no salió del país. Ajá, No. El que menos viajó. El menos viajó. El que viajó mucho fue López Mateos, que inclusive le decían López Paseos. El presidente viajero. Gracias, ¿no? Entonces, bueno, pero mira, ya me está haciendo señas nuestro productor de que el tiempo... Es que este tema, hermano, caray. ¿Qué te parece que, yo invito de hoy en adelante a nuestro teleauditorio para que te siga en tus escritos, en tus programas radiofónicos? ¿Serías tan gentil de referirles dónde lo haces? ¿Cómo no? Con porque mucho gusto. Tú eres una garantía de lo que escribes. Mira, los lunes aparezco en el diario El Valle, aquí en la ciudad de Toluca, ¿verdad? Mi espacio se llama Tu Espacio de Poder, ¿verdad? Y en Ultra ya tenemos casi 16 años. Estuve los jueves, a partir de la semana pasada me hicieron favor ya de darme lo vi los viernes. Ajá, sí. A 2:30 de la tarde, dentro del noticiero, nuestra colaboración, donde hablamos de política, sociedad y finanzas. Eso también, ¿no? Oye, ¿y dónde hablas sobre lo que tú bien, además lo haces extraordinariamente bien, sobre esa superación personal? Bueno, teníamos, porque ha habido unos cambios en Radio Capital todas las mañanas sobre la meta del planeta, ¿no? Que es el título de mi libro. Estoy por iniciar una serie de conferencias y cursos también, para la gente en general. Uno se llama 40 y más, al cual estarás invitado, ¿verdad? Otros se llaman Millennials al Poder. Fíjate, obvio, qué interesante. El otro le puse en inglés Woman's Power. Eso es. Porque hay que darle el espacio a la mujer, por supuesto, Sin ¿no? duda, ¿no? No solamente el 50% de la política, sino hay que dejarlas que se expresen, empoderarlas. Aunque no me gusta ese término de empoderarlas, no, eso es un anglicismo y no me gusta. Lo entiendo, lo dije para que se entendiera rápidamente, ¿no? Y otros más ventas también, llevamos mucho a cabo ventas, Metaphysic, ¿no? También. Porque bueno, pues ya tenemos ahí un libro en el como dicen, en el horno, y 3 más de política que se llamarán Hechos y Razones. Excelente. Mi queridísimo Juan Manuel, como siempre, un privilegio charlar contigo, un gran gusto hoy hacerlo a través de este espacio que nos brinda El Informante, y que para mí el reencontrarte y tener esta frescura de tu conversación me complace mucho. Muchas gracias. De todos modos, si me lo permites, mi mail es juanmanuelsobrino, como mi nombre, @live.com, se escribe live.com, para que puedan referirme lo que gusten. Yo siempre lo doy porque es muy importante para los medios el que tengan su derecho de réplica. Claro. Muchos no lo hacen. Yo sí lo doy, inclusive en radio, les digo yo soy, y mi correo es juanmanuelsobrino@live.com. Excelente. Para que me digan lo que quieran. Excelente. Son bien recibidos. Maravilloso. Me hacen crecer. Excelente. Muchas gracias una vez más, queridísimo. Yo soy el agradecido. Gracias. Y bueno, queda pendiente el comentario maravilloso que sin duda haremos de tu libro. Hombre, ya sabrás. Gracias. Ya verás, digo. Muy bien. Bueno, pues una vez más su amigo Gerardo Viloria les agradece, primero, que nos hayan dado la oportunidad de sintonizarnos. Segundo, de esta digresión que yo quería, en base a un hombre que permite el diálogo, que es Juan Manuel Sobrino, tener esta oportunidad de referirla. Y gracias una vez más por su paciencia y por la oportunidad de haber estado con nosotros esta noche en su programa En Voz Alta. Por lo tanto, que tengan la mejor de las noches y el mejor de los descansos. Mil gracias. Buenas noches.